Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano en la fe, Carlos Bonilla. Y en esta hermosa mañana tenemos una nueva oportunidad para dirigirnos a ustedes y poder hablar palabra de Dios. Palabra que está contenida en la Biblia, no palabra de hombre. Mis queridos hermanos y amigos, tenemos un nuevo mensaje en esta ocasión que lo hemos titulado ¿Estará vigente el ministerio de los apóstoles? Y esta es la pregunta que lleva como título este mensaje en esta hermosa mañana. Una pregunta muy válida, una pregunta que muchas personas se pudieran hacer. Y pretendemos contestar la misma a través precisamente de este mensaje de esta mañana. Y nos dejamos llevar por lo que dice la poderosa palabra del Señor, contenida única y exclusivamente en la Biblia. Y quiero recalcar algo, y es que lo que pueda decir cualquier persona tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Y si no se ajusta, y si no pasa este sedazo, definitivamente no viene de Dios, sino viene de lo que está diciendo esta persona y de sus intenciones ocultas. Amén. Es bueno aclarar esto porque estamos viviendo en tiempos de apostasía y este mensaje es muy relevante a nuestras vidas. Y tenemos que ver lo que la Biblia dice al respecto. No lo que diga el hermano Carlos Bonilla, porque lo que el hermano Carlos Bonilla pueda decir es irrelevante. Es una opinión y no tiene ninguna validez. Lo que tiene validez es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que vayamos y comencemos con este mensaje. Tengamos nuestra primera lectura en el libro de Ezequiel, capítulo 3, los versículos del 16 al 21. Y le daremos lectura en estos instantes. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma o tu responsabilidad. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Así que el Señor le dijo al profeta Ezequiel que tenía que amonestar en su nombre al impío, cualquier persona que estuviera cometiendo pecado, estuviera en su mal camino, y que lo corrigiere. Y si la persona sigue haciendo las cosas mal delante de los ojos de Dios, tendrá consecuencias. Pero la persona, en este caso el profeta, habrá librado su responsabilidad con Dios. Y si hubiese alguien que estuviera haciendo lo malo y no se le corrige, le pedirá también su sangre. Muchas personas interpretan esto como que esto se lo dijo el Señor a el profeta Ezequiel. Sin embargo,
nos los dice hoy a todos. Al que predica la palabra del Señor, al que enseña la palabra del Señor y al que conoce la verdad, porque estudia exhaustivamente y responsablemente, a su vez orando también para pedir discernimiento de parte del Espíritu Santo, nos pide a todos y a cada uno de nosotros que se deje llevar por lo que dice la Biblia y nos aplica a nosotros. Por eso, en esta mañana, el mensaje va dirigido a corregir, a señalar, porque el Señor eso, como le pidió al profeta, nos lo pide a nosotros, a los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. A todos. Hay que ser obedientes, independientemente si esto le agrada a alguna persona o no. Amén. Porque tenemos que ver a quién vamos a agradar, si a Dios o al hombre. Yo decidí seguir a Cristo, yo decidí agradarle a Él, no al hombre. El hombre no me va a salvar. Bien, cuando mencionamos el título de este mensaje, era verdaderamente que si hoy día está vigente el ministerio de los apóstoles. La definición de apóstol es la siguiente, una muy breve, por supuesto. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, y se refiere a los 12 discípulos de Jesús enviados a predicar el evangelio. Vayamos ahora a otra lectura bíblica, en este caso al Nuevo Testamento, Lucas 6, del 12 al 13. Lucas 6, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días Él, el Señor Jesucristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. No menciona más nombres. Quiere decir que si nosotros leímos y entendemos esto, el Señor Jesucristo en su ministerio vino, oró toda la noche y de sus seguidores en aquel momento, solo y únicamente solo nombró a 12 de ellos. No 13, no 14, 12. Él personalmente. Fue el Señor Jesucristo. No fue nadie más. Ellos no se autoproclamaron apóstoles, sino que el Señor, dentro de sus seguidores, nombró única y exclusivamente a 12 por él mismo, en persona. Amén. Vayamos ahora a Romanos 16, 18, a ver qué la Biblia nos dice. ¿Qué nos tiene que decir? Dice aquí, porque tales personas no sirven a nuestro Dios, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y quiero traer a colación algo muy importante. El apóstol Pablo fue el número 13, si fuéramos a nombrar. Pero cada vez que leemos una epístola del apóstol Pablo, él dice textualmente, y yo, el más pequeño de todos los apóstoles, al que no se merece que le llamen apóstol, pero él tuvo el llamado y él escribió 3 epístolas, hizo una obra gigantesca para el Señor.
Él mismo dice no ser merecedor de ser llamado apóstol. Por lo tanto, tenía que mencionar esto porque ni la Biblia ni la historia registran más apóstoles. Vayamos ahora a Apocalipsis 21:14, que la palabra del Señor dice lo siguiente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y qué significa esto, mis queridos hermanos? Que en la visión del apóstol Juan, ya siendo un anciano en la isla de Patmos, el Señor le muestra por visión esto, que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos y cada uno de esos cimientos tiene los nombres de los únicos 12 apóstoles nombrados por el Cordero o Jesucristo. 12 y únicamente 12. Amén. Según entonces lo que hemos leído en la Biblia, hay dos requisitos indispensables para ser apóstol. Y debo decir, apóstoles de Jesucristo. Porque si lo sacamos de ese contexto, el Señor Jesucristo, cualquier persona se puede autoproclamar apóstol, que es un enviado. ¿Enviado de qué? Enviado de un trabajo, enviado por una persona. Pero de Cristo solamente hubieron 12. Y otro que fue el apóstol Pablo. Nada más registra ni la Biblia ni la historia de la iglesia. Amén. Pero como estaba diciendo, hay dos requisitos indispensables para ser apóstol de Jesucristo. Número uno, haber sido uno de sus discípulos en aquel tiempo de su ministerio en la tierra y haber sido escogido y designado por el propio Señor Jesucristo como un apóstol de Él. En Isaías 29:13 dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y no lo podemos dejar llevar por lo que cualquier hombre o ser humano pueda decir, sino lo que dice la Biblia. Amén. Quisiera compartir con ustedes algo. Y es que existió y existe hoy día un movimiento en el cual hay personas que se congregan y dicen que tienen y existe y está vigente el ministerio de los apóstoles. Este movimiento comenzó, debo decir, en los Estados Unidos, allá para el año 1901, donde se proclamaron a sí mismos apóstoles por medio de la imposición de manos, según ellos. Luego, en 1948, comienza otro movimiento llamado el movimiento del avivamiento. Y el año siguiente, el 13º Congreso de la Asamblea de Dios en los Estados Unidos se proclamó en desacuerdo ante este movimiento y redactó una resolución en contra de varios énfasis de este movimiento. Por ejemplo, la profecía, los apóstoles modernos, etc. Luego este movimiento desaparece. Y aunque queda latente en algunos lugares, reaparece en el año 1967 con el movimiento carismático. Otro movimiento que también posiblemente algunos de ustedes se pudieran acordar, el movimiento de la risa y también el movimiento de la tercera hora del Espíritu. Ellos dicen que el apostolado es el ministerio más importante que existe. Sin embargo, la Biblia así no lo reafirma. Por lo tanto, no existe evidencia bíblica que mencione que esto sea cierto. Es interesante lo que el Señor Jesucristo nos dijo o nos advirtiera en Mateo 7, 15 al 16, cuando dijo,
Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y muchas de estas personas que se han autoproclamado apóstoles han quedado como ladrones y mentirosos a través de la historia. No voy a mencionar nombres porque empezaría y no terminaría. Pero el propósito de este mensaje es mencionar que no porque alguien se autoproclame y esté en una posición de liderato, posiblemente en alguna iglesia o congregación, lo que diga es cierto. Tiene que pasar por el filtro de la Biblia, como he mencionado. Y todo cristiano serio con Dios, que ora para pedirle discernimiento, que lee exhaustivamente, cuidadosamente la Biblia y hace exégesis y profundiza en ella, no será engañado por doctrina de error, por movimientos extraños y personas que posiblemente vienen a engañar, torcer y hasta lucrarse de la fe, engañando a los ingenuos. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser obedientes, tenemos trabajo que hacer. Y es precisamente lo que estamos haciendo esta mañana, mis queridos amigos y hermanos. Yo no puedo decir que yo soy médico, porque tengo que enseñar una licencia. Y si alguien se atiende conmigo y luego se entera que no soy médico, me puede demandar porque fui un mentiroso. Es lo mismo que decir una persona que es apóstol, es profeta, cuando ya esos ministerios no están vigentes. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el caso de los profetas, el Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo dijo, todos los profetas y la ley profetizaron, o sea, concluyó, terminó, hasta Juan el Bautista. Ahora tienen que forzarse por entrar al reino. ¿Amén? No es lo que diga el hermano Carlos Bonilla, es lo que la palabra de Dios dice. Y en esta mañana vengo como atalaya, vengo a señalar lo que está mal delante de los ojos de Dios. Porque el Señor se lo pidió al profeta, pero me lo pide a mí como predicador y como maestro bíblico. Tengo esa responsabilidad, pero no solamente el hermano Carlos, todos los que predican su palabra. No podemos ser muy tolerantes con el pecado, ni adornar mucho las cosas. Y cuando hay apostasía, hay apostasía. Y cuando algo está mal, señalarlo y nombrarlo por su nombre. Que a todos no les gustará. A muchos no nos gusta escuchar en ocasiones la verdad, porque nos puede confrontar. Pero esa confrontación nos lleva a evitar claudicar de la fe, a evitar fallarle al Señor y hasta poder perder la salvación. Mi responsabilidad esta mañana, hablar con la verdad que está contenida en la Biblia, no en la boca de ningún mentiroso, sino lo que dice la palabra de Dios, contenida única y exclusivamente en la Biblia. Amén. Así que mis queridos hermanos, hemos podido en esta hermosa mañana llevado este mensaje para contestar la pregunta que es el título de este mensaje. ¿Estará vigente el ministerio de los apóstoles? Y la contestación es un rotundo no, no está vigente. No se le puede decir amén a todo lo que escuchamos. Y si alguien viene diciendo que es apóstol del Señor, entonces usted tiene que
tomar una decisión. ¿Le creo a Él o le creo a Cristo? Y le creo a la Biblia. Usted decide. Y usted tendrá que darle cuentas a Dios en su momento. Yo cumplí con mi parte. La decisión es suya. ¿Ven? Hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos. Qué bueno que hemos podido llevar este mensaje a través de estos medios para que cualquier persona que pudiera tener esa duda de que si está vigente el ministerio de los apóstoles hoy día, pues lo pudiera escuchar. Según la Biblia, no está vigente ya. Hubieron 12 apóstoles del Cordero. Hubo otro más que vino después. Y él mismo decía que no era apóstol per se. Y lo fue porque él fue llamado por el Señor también. La historia de la iglesia no registra más apóstoles y la Biblia tampoco. ¿A quién le vas a creer? Con esa pregunta te dejo en esta hermosa mañana de hoy. A todos mis queridos hermanos, esperamos que estén bien en salud. Queda su hermano Carlos Bonilla. Hasta otra próxima ocasión, si así el Señor nos lo permite. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana.